Señor presidente, muchas gracias. En primer lugar, yo tendría que decir, señor, que el dictamen de la Comisión de Trabajo defiende, señor presidente, además de cautela, los derechos laborales y constitucionales de los servidores públicos. Cumple, señor, con los mandatos de la Organización Internacional de Trabajo. Y además, señor, con los tratados internacionales sobre esta materia. Pero, señor, la Comisión de Presupuesto viola una serie de derechos de los trabajadores y además no tiene ningún sustento, señor, en muchos aspectos que ha expuesto el presidente de la Comisión de Presupuesto. Mi primera pregunta sería, de la explicación económica que ha dicho o que ha dado a la representación nacional, ¿dónde está el artículo que dice que el íntegro de la remuneración va a ser pensionable? ¿Dónde está? ¿En qué artículo está plasmado toda la explicación económica y de supuesto incremento y mejora en la remuneración de los trabajadores? No hay absolutamente nada, no tiene ningún sustento. Si no, lo emplazo a que me diga dónde está el sustento económico plasmado en la norma correspondiente. Entonces, señor presidente, son palabras bonitas, pero en el fondo el dictamen de la Comisión de Presupuesto es una traición a los trabajadores, porque el presidente Ollantumala fue elegido, señor presidente, con el voto fundamentalmente de los trabajadores, de la clase más desposeída del país. Son personas que ganan 1.000, 1.500, 2.000 soles. Y se requiere en estos momentos, señor presidente, el respaldo a sus derechos. Que no pese, señor presidente, los intereses económicos sobre el derecho de las personas. Y la Comisión de Presupuesto todo lo supedita, el ejercicio de los derechos lo supedita si hay presupuesto o no hay presupuesto. No es así, señor. Es el respeto al derecho laboral lo que tiene que primar en la expedición de esta ley. El presidente de la Comisión de Presupuesto, señor, decía que no hay ningún peligro con la estabilidad laboral. Decía que no hay ningún peligro para el despido masivo. Y yo quiero leer, señor, el artículo 49 de su dictamen. El artículo 49 de su dictamen de la Comisión de Presupuesto dice lo siguiente, señor. Causales de término del servicio civil. Inciso I, cese. Cese por causa relativa a la capacidad del servidor en los casos de ineficiencia comprobada. ¿Y qué es la ineficiencia comprobada? Lo que diga el jefe, señor. Es un aspecto absolutamente subjetivo, lo que diga el jefe. Si el jefe dice que ese trabajador es ineficiente, lo botan a la calle. Y lo más grave, señor, y lo más grave, que también este artículo 49 establece que no solamente por ineficiencia comprobada, un mecanismo de despido en el fondo, sino, señor presidente, fíjese usted, supresión del puesto debido a causas tecnológicas, estructurales u organizativas, entendidas como las innovaciones científicas o de gestión o nuevas necesidades derivadas del cambio del entorno social o económico que llevan a cambios en los aspectos organizativos de la entidad. Eso también es, señor, eso también es materia de despido. Es decir, una entidad que va a cambiar sus tecnologías o su organización o su estructura, lleva consigo, señor, el cese de los trabajadores. De acá a un tiempo, si se aprueba este dictamen que viola la estabilidad laboral, vamos a ver a decenas, centenas de trabajadores en la calle, porque van a decir, oiga, el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud está organizado de esta manera, vamos a suprimir tales dependencias por razones tecnológicas y los trabajadores se van al cese. Artículo 49 del dictamen presupuesto. Y está entonces en tela de juicio la validez de la estabilidad de los trabajadores como derecho constitucional y laboral. A un trabajador, señor, lo pueden despedir porque es una persona que ha cometido un delito o una falta grave. Obviamente ese trabajador no sirve para prestar un eficiente servicio al ciudadano, no sirve.
pero tiene que haber una causal objetiva, señor, que permita excluir a esa persona del ámbito laboral de la actividad pública del Estado. Acá, simplemente ineficiencia comprobada. En segundo lugar, señor presidente, el derecho a la sindicalización, derecho fundamental, señor, también establecido en la Constitución del Estado. Se le está restringiendo el derecho a la sindicalización, artículo 41 del dictamen de presupuesto, que sí respeta el dictamen de la Comisión de Trabajo y dice que el derecho a sindicalización solamente se puede hacer por entidad, es decir, que los trabajadores no pueden sindicalizarse por rama o por actividades, cuando la Constitución permite el derecho a sindicalización, señor, en manera libre. Los trabajadores se pueden sindicalizarse de la manera como quieran, señor presidente. Sin embargo, esto restringe el derecho a la sindicalización de los trabajadores. Artículo 42, que no contempla el texto de la Comisión de Trabajo y respeta, señor, la negociación colectiva. ¿Qué dice el artículo 42 de la Comisión de Presupuesto? Que los trabajadores puedan hacer uso de la negociación colectiva para reclamar derechos comunes a su empleador, en este caso al Estado, solamente por condiciones laborales, pero no por mejoras remunerativas o económicas. Es decir, señor, usted no puede pedir a través de negociaciones colectivas la mejora de sus sueldos. Usted no puede reclamar los descuentos que se le están haciendo o los abusos que se están cometiendo. Y eso es restringir la negociación colectiva, que es absolutamente abierta y libre en la Constitución del Estado. Artículo 42 del dictamen de la Comisión de Presupuesto. Viola, señor, el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores. En la Comisión de Trabajo hemos respetado escrupulosamente ese derecho, que la misma Organización Internacional de Trabajo ha aclarado y ha pedido al gobierno peruano que se respete este derecho, porque los derechos laborales, señor presidente, no pueden ser regresivos, tienen que ser progresivos, tiene que mejorarse la condición de trabajo del servidor público. El presidente de la Comisión de Presupuesto ahora dijo que no más clientelaje. Sin embargo, aquí en el dictamen de la Comisión de Presupuesto sí está establecido un mecanismo de clientelaje, porque dice en el artículo correspondiente, señor, en el artículo correspondiente, 77, señor, artículo 77, y estoy dando los números de los artículos para que puedan rebatir, se establece que el 5% de trabajadores y servidores de confianza no podrán ser más que este porcentaje los que se contraten en razón de la confianza que le da el empleador. No puede ser más del 5% de los trabajadores de confianza del total de la planilla. Pero más abajo, señor, dice lo siguiente, y eso es sacarle la vuelta y permitir el clientelaje. Mediante resolución de presidencia ejecutiva debidamente justificada de servir, establece las excepciones debidamente justificadas a los topes mínimos o máximos señalados en el presente artículo. Es decir, señor, hay 5%, pero Servir va a decir que pueden contratar mucho más en cualquier institución pública, solamente por autorización de servir. ¿Y qué es eso? Clientelaje. Eso es clientelaje. Entonces, señor presidente, se nos dan una serie de exposiciones por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto que no están de acuerdo con lo que dice su dictamen. Sanciones, señor. Vamos a la parte de sanciones. Artículo de la Comisión de Presupuesto, artículo 85, establece una larga lista de faltas graves. Y lo último dice lo siguiente, inciso S, las demás que señala el reglamento de la presente ley. Es decir, señor, las sanciones a los trabajadores se van a establecer vía reglamento, vía reglamento. Y esto es un despropósito, señor, porque las sanciones tienen que cumplir con el requisito de legalidad, tienen que estar en una ley y no en un reglamento, porque eso se presta a constantes abusos, a constantes infracciones, señor, en contra de los trabajadores. Y por eso los trabajadores están en las calles. Están en las calles en Puno, en Chiclayo, en Arequipa, en Lima, señor. Están acá en el Congreso, porque ven
que está en peligro sus condiciones de trabajo, señor, que no podemos maltratar ni hacer que sufran un retroceso, sino que tenemos, señor presidente, que mejorar a través de esta ley. Lo mismo se hizo, señor presidente, en el caso de los profesores. A los profesores se les ha maltratado indebidamente, por eso hay una demanda de inconstitucionalidad que hemos presentado 36 parlamentarios de este Congreso, porque se ha violado sus derechos más fundamentales, señor, que tienen los trabajadores del sector público, que también son los profesores, que tienen en sus manos esta delicada función, señor presidente, de llevar adelante la educación en el Perú. Entonces, señor presidente, nosotros estamos muy preocupados de este tema y por eso habíamos pedido que sea la Comisión de Trabajo la comisión principal. Y aquí me refiero a la situación de la huelga. La huelga, señor, no puede ser pues un caso de suspensión perfecta, porque ese sí, señor, en todos los casos al trabajador que hace huelga le van a descontar su sueldo, cuando sabemos por experiencia que los empleadores pagan los días dejados de trabajar a los trabajadores cuando se declara la huelga de manera legal. Se dice que esa huelga ha sido declarada legítima. Y lo más grave que también tiene en su contenido el dictamen de la Comisión de Presupuesto, indican que los trabajadores que entran en huelga van a poder ser reemplazados por otros trabajadores contratados. Y esto desnaturaliza, señor, la situación de la huelga. Esto simplemente es botarlos a la calle, contratar a otro personal y después sacarle la vuelta a este derecho constitucional. Entonces me decían por qué usted ha permitido que la huelga sea una causa de suspensión imperfecta y no perfecta. ¿Por qué? Porque adicionalmente, señor, el dictamen de la Comisión de Presupuestos tiene ese problema. Dice, el señor que entra en huelga, mala suerte, será reemplazado por otro trabajador. ¿Qué clase de huelga es eso, señor? ¿Qué clase de derecho laboral es ese? Simplemente un derecho laboral disminuido, maltratado y que no corresponde, señor presidente, a los parámetros que establece la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, en caso, señor, de las cuestiones económicas, se cambia la palabra remuneración, que es un término absolutamente laboral. La remuneración, el sueldo del trabajador. Por otro término, señor, que demuestra que esto es un proyecto neoliberal, a ultranza, que desconoce los derechos de la persona. Y reemplaza el término remuneración, señor presidente, por el término compensación. La compensación se puede dar en cualquier caso, señor. Las compensaciones económicas. Eso no dice nada. Lo que dice que el trabajador tiene que ser retribuido por haber prestado su fuerza de trabajo al Estado o a cualquier empleador es su remuneración. Y este concepto, señor, que es un derecho ganado también por los trabajadores, se está tergiversando, se está desnaturalizando. Ya no es el sueldo, ya no es la remuneración, es la compensación. Compensación. Y le pone compensación por familias de puestos y una serie de, digamos, de fórmulas intrincadas, señor, que el trabajador no va a comprender bien. Entonces, señor, aquí el término que se debe utilizar para establecer la contraprestación que tiene que dar el Estado a los trabajadores es remuneración, señor, y no compensación. Por favor, dele un tiempo para que culmine. Gracias, señor presidente. Fíjese, yo voy a entrar, lamentablemente no lo han puesto el PowerPoint, pero yo voy a entrar a un cuadro que he hecho para ver las mejores económicas que dice el presidente de la Comisión de Presupuesto que se ha hecho. Y aquí yo tengo un cuadrito. La Comisión de Presupuesto, señor, establece que
la valorización, el monto que va a sacar como resultado de su trabajo el trabajador es en función al presupuesto, en función a su cargo y en razón a la entidad. Es decir, si la entidad es el Banco Central de Reserva, ahí ese trabajador va a ganar más. Si la entidad es el Ministerio, pues, o el Gobierno Regional de Huancavelica, ahí el mismo trabajador con las mismas funciones va a ganar menos, porque la valorización del sueldo se hace en función a la entidad, no en función al trabajo. Y eso es una perversa discriminación, señor, que se está manteniendo. Dice... Dele un minuto para que culmine, por favor. Señor presidente, entonces la valorización tiene que ser en cuanto al puesto, sea cualquier sea la entidad en que esté, porque en la entidad donde hay más plata, más importante, ganan más, y en la que supuestamente es menos importante y menos plata, se paga menos. Y eso no se puede hacer. Vacaciones, señor. Vacaciones truncas no generan ninguna indemnización en el dictamen de presupuesto. En cambio, en la Comisión de Trabajo sí establecemos una indemnización de una remuneración. Aguinaldos, que no debe ser aguinaldo, señor, sino gratificaciones, porque el aguinaldo da a entender que es un regalo. Gratificaciones. Por fiestas patrias y Navidad, nosotros decimos que es un sueldo total de la valorización del puesto. En cambio, en la Comisión de Presupuesto se deja al reglamento. Se deja reglamento. Yo no sé de dónde han sacado de que se les va a pagar un sueldo. Se deja reglamento. La CTS, señor, 50% promedio de valorización en la Comisión de Presupuesto. En cambio, en la Comisión de Trabajo decimos que se le tiene que pagar un sueldo. Por favor, dele un minuto para que culmine. Horas extras, señor, no se dice nada en la Comisión de Presupuesto. No se le paga horas extras. Bonificación por quinquenio, tampoco se dice absolutamente nada, señor. Entonces, digamos la verdad, señor presidente, no hay una mejora al trabajador. Es mentira, señor, que con esta ley se va a prestar un mejor servicio al ciudadano. El trabajador que tiene derechos presta un buen servicio al ciudadano, señor, no el trabajador que tiene derechos mutilados, partidos. Y por eso nosotros pedimos, señora, a la representación nacional, que todos los grupos políticos puedan votar por la Comisión de Trabajo, por el texto de la Comisión de Trabajo. No trae ningún exceso, está acorde con los parámetros establecidos por la Organización Internacional de Trabajo. Gracias, señor presidente.